Les voy a contar una historia. Mi abuelo murió a los 44 años. La causa de su muerte fue una diabetes que nunca se trató. A mi padre le diagnosticaron diabetes antes de los 40 años. El día de hoy tiene 73, una enfermedad controlada y una vida plena. La diferencia entre mi padre y mi abuelo no fue un milagro. La diferencia fue que mi padre sí cuidó su cuerpo. El templo descuidado. Déjame contarte una historia, la de un descuido que se ha vuelto invisible y de cómo dentro de la iglesia llegamos a confundirlo con una actitud espiritual. 1. El problema. En México, las enfermedades del corazón y la diabetes encabezan las causas de muerte después de los 30 años. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud confirma lo mismo. Las llamadas enfermedades no transmisibles son hoy la primera causa de muerte en el mundo. Hay un dato que conviene mirar de frente. México está entre los primeros lugares del mundo en obesidad, quinto lugar en adultos, octavo en niños, y eso importa, porque la obesidad rara vez viene sola. Es la antesala de la diabetes, la hipertensión y muchas otras enfermedades crónicas. Y la mayoría tiene algo en común. Se relacionan con hábitos, con cómo dormimos, cómo comemos, cuánto nos movemos y qué tan a tiempo atendemos una señal de alarma. Detrás de esos números hay un fenómeno que también entró a la iglesia, y ahí se ha vuelto casi una virtud. Cristianos, incluso pastores, que posponen tratamientos y buenos hábitos durante meses o años, que sacrifican por grandes periodos su sueño, que descuidan su alimentación, que lo hacen de forma sistemática y que lo justifican con frases que suenan piadosas. Una vez un amigo me contó que cuando él estaba estudiando en el seminario, la carga de trabajo era mucha. Y entonces algunos de los alumnos le preguntaron a uno de los profesores pues cómo le iban a hacer para sacar el tiempo. Y el profesor les pregunta acerca de cuántas horas dormían. Y entonces pues ellos les dijeron 8. Y el profesor les contesta, ¿ven cómo sí tienen tiempo? Hay una cuestión. Va a haber periodos en los cuales nosotros tenemos que esforzarnos. El problema es que cuando eso permanece y no se va, cuando se vuelve un hábito. El descuido del cuerpo se romantiza como sacrificio, y es curioso. En muchos círculos cristianos se vigila con cuidado cuánto alcohol bebe una persona, pero nadie dice nada sobre cuánta comida se sirve ni sobre cuánto se descuida el sueño. Se predica un Cristo perfecto espiritualmente y al mismo tiempo se ignora que el cuerpo también es parte de esa imagen que decimos seguir. Y el Señor seguro no tenía kilos de más. Y luego nos sorprendemos cuando alguien enferma o muere a causa de este descuido. Cuando un cuerpo colapsa, estamos hablando de prácticas regulares y sistemáticas, hábitos bien arraigados. Las consecuencias se esparcen. Cónyuges que quedan sin apoyo, hijos que quedan sin padres, iglesias que quedan sin servidores, y un daño más silencioso, la del testimonio. El testimonio pierde credibilidad cuando quien predica las buenas nuevas para toda la vida no cuida la única vida que se le ha confiado. 2. La raíz del error. Hay una pregunta incómoda que tenemos que hacernos. ¿De dónde sacó la iglesia que el cuerpo es menos importante que el alma? Porque esa idea no es una idea bíblica. Nació en buena medida con Platón. El filósofo griego planteó que existen dos mundos, uno de ideas perfectas y eternas y uno material cambiante e inferior. El alma pertenecía al mundo superior, el cuerpo al inferior. El cuerpo era casi una prisión. Siglos después, un movimiento llamado gnosticismo llevó esa idea al extremo dentro del cristianismo primitivo. Declaró que la materia era directamente mala y que el mundo físico ni siquiera había sido creado por el Dios verdadero, sino por un Dios inferior. La Iglesia rechazó esa herejía, pero algo de su veneno se quedó. La escuela de Alejandría, al intentar explicar la fe con las herramientas de la filosofía griega, introdujo categorías platónicas que tiñeron la manera de leer la escritura. El monacato oriental consolidó la idea de que dominar el cuerpo e incluso castigarlo era señal de crecimiento espiritual. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la historia, aunque defendió la bondad de la creación, nunca se desprendió del todo de un trasfondo maniqueo que sospechaba del cuerpo. Los reformadores que volvieron a las fuentes reivindicaron el matrimonio, el trabajo común, los bienes materiales recibidos con gratitud
pero un dualismo de tantos siglos no se va con facilidad. Hoy es raro que escuchemos desde el púlpito que el cuerpo es malo. Entonces este dualismo ya no se predica, pero sí se practica. Sobreviven pensamientos como que no es tan importante cuidarnos, que lo vamos a hacer después, que no es una de nuestras prioridades. Sobrevive en las iglesias cuando en los púlpitos se habla más de ir al cielo que de la resurrección. Una resurrección que va a ser material. Sobrevive cada vez que vemos con sospecha el cuidar la salud, o como vanidad, o por lo menos como algo que no es importante. 3. Lo que dice la Biblia. Mi esposa una vez me preguntó que cuando se diera la resurrección, ¿qué cuerpo iba a tener? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo se iba a ver? Y yo creo que es una pregunta más profunda de lo que parece. Y conviene decir algo que muchos pasan por alto. El interés de Dios por el cuerpo no empieza en el Nuevo Testamento. Ya en la ley que Dios entregó a Israel hay normas concretas de higiene, de manejo de enfermedades contagiosas y de alimentación. Mucho antes de que existiera la medicina moderna, Dios enseñaba a su pueblo a cuidar la salud del cuerpo. El descuido del cuerpo nunca fue su idea. Porque lo que sí sabemos por los evangelios es que Cristo conservó incluso hasta las marcas de la cruz. Entonces estos gorditos no se van a ir. ¿Y los mártires? ¿No los quemaron? ¿No murieron devorados por las fieras? De ese cuerpo no quedó casi nada. ¿Qué van a resucitar ellos? Y si Dios de todas formas les va a dar un cuerpo nuevo y glorioso, entonces, ¿para qué cuidar este? Que se desgaste, que engorde, que se enferme. Al final Dios me dará uno mejor. Suena lógico, pero esa excusa se cae sola. Y es extraño, ¿verdad? Que estemos buscando excusas precisamente para no cuidar nuestro cuerpo. Porque fíjate lo que esa pregunta está admitiendo sin querer. Si Dios puede tomar el cuerpo de un mártir reducido a cenizas, del que no quedó nada, y resucitarlo glorioso, entonces el poder de la resurrección nunca dependió del estado en que llegue el cuerpo. El cuerpo glorificado es obra de Dios. Nadie va a resucitar mejor por haberse cuidado, ni peor por haberse descuidado. Pero entonces la excusa se queda sin piso, porque si cuidar el cuerpo no es para llegar en buena forma a la resurrección, entonces cuidarlo nunca fue por eso, es por obediencia ahora. Es mayordomía de algo que es de Dios hoy. El mártir no descuidó su cuerpo, se lo entregó a Dios hasta las últimas consecuencias. Eso es lo contrario a la negligencia, y la diferencia es enorme. Una cosa es que la fidelidad a Cristo te cuesta el cuerpo, y otra muy distinta, el descuidarlo por negligencia y llamarlo espiritualidad. La resurrección no es una excusa para descuidar el cuerpo, es la prueba final de cuánto vale. Querido hermano, a Dios le importa tu cuerpo. ¿Qué tan importante es el cuerpo para Dios? Para responder esa pregunta hay que recorrer toda la historia de la salvación en 4 momentos clave. Empieza en la creación, cuando Dios contempla todo lo que ha hecho, incluido el cuerpo humano, lo declara bueno en gran manera. Y el relato muestra algo que el dualismo nunca entendió. El ser humano no es un alma encerrada dentro de un cuerpo, es una unidad, polvo y aliento de Dios, formando una sola criatura viviente, buena en su totalidad. El segundo momento es la encarnación. Dios mismo tomó un cuerpo humano y vivió respetando los ritmos de ese cuerpo. Los evangelios muestran a Jesús cansado y junto a un pozo, durmiendo en una barca en plena tormenta, retirándose a descansar, comiendo y bebiendo, al punto de que lo criticaron por ello. Tuvo periodos exigentes, incluso de ayuno, pero eran periodos, no su forma habitual de vivir. Cristo no trató su cuerpo con desprecio. De esto podemos concluir que si Dios encarnado cuidó su propio cuerpo, entonces descuidar el cuerpo no es una actitud espiritual. Sencillamente porque no fue la actitud de Cristo hacia su propio cuerpo. El tercer momento llega después del ministerio de Cristo. El apóstol Pablo dice que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y añade una frase que lo cambia todo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados por precio. El cuerpo no es propiedad privada de la que cada quien dispone como quiera.
es propiedad de Dios. Por eso, a Dios se le glorifica también en el cuerpo. Y el cuarto momento es donde termina la pregunta con la que abrimos. La esperanza cristiana no es escapar del cuerpo, no es flotar en un vacío espiritual, es la resurrección, un cuerpo real, físico y glorificado. Creación, encarnación, templo del Espíritu y resurrección. De principio a fin, la Biblia dignifica aquello que el dualismo enseñó a despreciar. 4. Ni culto ni descuido. Aquí hay que ser honestos y evitar un malentendido. Decir todo esto no es predicar lo contrario. Vivimos en una sociedad que muchas veces sí rinde culto al cuerpo, que lo convierte en un ídolo. Y eso también es un error. El pecado distorsiona los buenos impulsos en las dos direcciones, por exceso y por descuido. El punto no es el culto al cuerpo, el punto es la mayordomía, cuidar con responsabilidad algo que le pertenece a Dios. Y hay un episodio bíblico que lo muestra con claridad. Cuando el profeta Elías quedó agotado y deprimido al punto de querer morir, Dios no empezó con un sermón. Lo primero que hizo fue darle comida y dejarlo dormir. 2 veces. Solo después le habló. Dios mismo atendió el cuerpo antes que el discurso espiritual. Yo creo que hay que hacernos una pregunta sincera. En realidad, ¿cuánto de este descuido que a veces disfrazamos de espiritualidad no esconde debajo otras cosas? Puede esconder una obsesión desordenada por el dinero, por el estatus, por la comodidad, pereza incluso, indisciplina, mala administración, muchas cosas. Puede esconder incluso soberbia cuando se trata de servicio, el creer que podemos abarcar mucho más de lo que en realidad podemos abarcar, el creer que podemos cumplir el papel de Dios. Hermano, Dios nos hizo finitos y entonces las cosas a veces no se hacen no por falta de su gloria, sino porque Él ha puesto límites a sus criaturas. Jesús encarnado iba pueblo por pueblo, poco a poco, y respetando los ritmos humanos. La Escritura dice que es en la debilidad humana en donde el poder de Dios se manifiesta. El templo que Dios no desprecia. El descuido del cuerpo es una práctica real, común y peligrosamente normalizada. Cuesta vidas, cuesta familias, cuesta testimonio y no tiene sustento bíblico. La idea de que el cuerpo vale menos no vino de la revelación de Dios, sino vino de una filosofía que contradice la Escritura. Porque al final, las razones para cuidar el cuerpo no son vanidad, son teológicas. El cristiano cuida su cuerpo, porque cuidarlo es un mandato de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque el cuerpo del creyente es parte del cuerpo de Cristo, porque es el templo del Espíritu Santo, porque no nos pertenece, fuimos comprados a precio de sangre, porque con el cuerpo estamos llamados a reflejar a Cristo, porque con nuestro cuerpo honramos a Dios, y en última instancia, porque todo en la vida del creyente es para la gloria de Dios. Porque el mismo Dios que creó el cuerpo y lo llamó bueno, lo asumió en Cristo, lo habita por su Espíritu y ha prometido resucitarlo. Así que esto aprendí de la historia de mi abuelo y de mi padre. Cuidar el cuerpo no es vanidad. Cuidar el cuerpo no es falta de espiritualidad. Hermano, hermana, al cuidar tu cuerpo, también puedes glorificar a Dios.